¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado, ya 29 de julio, prácticamente el último sábado de este séptimo mes del año. Es un gusto saludarle a través de nuestras frecuencias en el oriente, la región lacustre, Tierra Caliente, costa, por supuesto aquí en la capital michoacana y donde quiera que usted se encuentre sintonizándonos a través de www.radiomejor.com o bien a través de nuestras redes sociales. Soy Jesús Marcha y yo le invito a que nos acompañe durante los próximos minutos en esta emisión sabatina. Compartiremos con usted algunos puntos de vista sobre los temas más relevantes de esta semana que está ya concluyendo el día de hoy. Saludo a mis compañeros en esta mañana de sábado. Dalia González, muy buenos días, bienvenida. Buenos días auditorio. Héctor Tapia, muy buenos días. Muy buenos días, Chucho, Dalia, a toda la gente que nos sintoniza en este momento a través de las frecuencias de medios radiofónicos de Michoacán. Bien, pues vamos a entrar en materia indiscutiblemente, un tema que cobra relevancia. Es una estadística preliminar que habrá que precisarlo. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dio a conocer la numeralia respecto a los homicidios que se presentaron en 2016. Estas cifras pues no son muy alentadoras porque de entrada nos indican un crecimiento en cuanto al número de estos. Pero viene aquí lo interesante, porque si ya el 2016 en un primer dato preliminar del INEGI nos indica que hubo un alza en el número de homicidios, espere a conocer las cifras que proporciona el Observatorio Ciudadano, bueno, es el semáforo más bien, el semáforo delictivo, que presenta también cifras respecto al primer semestre del año en curso, es decir, el 2017, compartiéndole prácticamente los números. De acuerdo al INEGI, en 2016, esta numeralia evidencia que más o menos se generaron en 2016 20 homicidios por cada centenar de habitantes. El dato previo o el anterior que teníamos era el del 2015, que refiere pues más o menos 17 homicidios por cada centenar de personas. Pero, como le decía, vamos a las cifras del semáforo delictivo, que no son nada alentadoras y que, bueno, pues ya colocan a nuestro país, al menos en este primer semestre, como el año más violento en la historia de México. Y mire que apenas estamos a la mitad prácticamente de este 2017, de seguir la tendencia o de seguir este comportamiento en las cifras. Bueno, pues yo no quisiera ni pensar que al cierre del año pues vayamos a tener más de 24,000 homicidios, porque al corte del último día de junio se registran 12,155 ya. Efectivamente, de acuerdo a a la sumatoria que se hace de la cantidad de homicidios dolosos, hay que puntualizar, Sí, claro. porque la cifra de homicidios es mucho más grande. Sí, en lo general. Pero las que son homicidios dolosos, que son prácticamente adjudicables al crimen organizado, pues sí, asciende a 12,155 y en base a estas cifras que proporciona el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Efectivamente, esta sumatoria de los primeros 6 meses del año, esto es lo que refleja. Efectivamente también, este primer semestre es el más violento de todos los primeros 6 meses de los años anteriores, incluso más bien desde que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y pues bueno, la cifra, y algunos especialistas que advierten, podría incrementarse de manera considerable, esto a partir de que la estrategia de seguridad no ha sido eficaz, no ha sido una estrategia adecuada, porque siguen sin atenderse las verdaderas causas que generan la violencia. La criminalidad prevalece en el Estado y estas causas siguen sin atenderse. Seguimos teniendo más de 60 millones de mexicanos, pues prácticamente pues alrededor del 60% de la población mexicana en condiciones de pobreza. Habrá que ver todavía la actualización de esas cifras, porque este es el último corte del censo que realizó el INEGI, que realiza un censo cada 10 años y otro que es intercensal, que es en el 2015. Vamos a ver todavía cómo se
puntualizan estas condiciones socioeconómicas del país y que para algunos especialistas justamente estas condiciones de pobreza llevan y faltas de oportunidades llevan a grandes sectores de la población pues a ampliarse en aspectos criminales. Digo, Claro. no los justifico porque siempre hay opciones y lo que debemos ver de una manera muy cruda. O sea, se pueden generar algunas condiciones, pero lo cierto es de que entre más difícil es la situación que enfrenta la población, la criminalidad sigue siendo una salida que, pues, gústenos o no, ahí están las cifras. Es impresionante la cantidad de homicidios que se han dado hasta el momento. Porcentualmente son 31% más que en el mismo periodo del Así es. 2016. Ujú. Estas cifras, lo cual pues nos arroja 12,155 homicidios en los primeros 6 meses de este 2017. Sí, incluso dentro de las propias cifras del INEGI se señala que hay en todo el país alrededor de 42 ejecuciones diarias. Pues mira, comparativamente y poniéndole nombre y apellido a lo que vemos históricamente o en los últimos años conocido como las cifras más violentas en cuanto a la guerra que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa en 2011 contra el crimen organizado, esta cifra supera en un 16%, Ujú. aquellas que en 2011 se registraron en cuanto a homicidios dolosos. Que esa fue la más alta. Que esa fue la más alta en la historia de nuestro país, pero hablamos de que apenas es un corte de 6 meses. Así es. O sea, ¿qué nos espera de seguir esta tendencia a diciembre? Así es. Pues, Y el próximo año también. O claro. sea, el cierre de esta administración federal también habrá que ver cómo se comporta esta ola de criminalidad. Hay especialistas que refieren que cuando ha bajado no es porque la estrategia ha sido efectiva, sino porque ha habido pactos entre los cárteles. O sea, no es una situación de que realmente haya habido efectividad en la O sea, no hay una estrategia que esté funcionando como tal y que diga, mira, ya lograron contener esta problemática las autoridades. ¿Cómo es la estrategia que se han implementado? Pues Bueno, es pues, netamente reactiva. yo escuchaba al presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Unión, que estuvo aquí en La comisión Michoacán bicameral. esta semana, Ujú. y decía que pues evidentemente él ve una falta de estrategia preventiva dentro de esta Estrategia Nacional de Seguridad. Pero bueno, de estas cifras que ya mencionamos, Héctor, Dalia, también habrá que destacar el 72% de estos números que se registran en el primer semestre del año conforme a lo que consigna la organización Semáforo Delictivo, pues refieren justamente a ejecuciones del crimen organizado. Yo no sé si esto sea una evidencia de que la estrategia, pues, como bien lo apuntabas, pues no está dando resultados, no está funcionando. Digo, ¿en qué parte del mundo la cantidad de homicidios que se generan en una región se naturaliza? Digo, en México ya estamos demasiado expuestos a esta situación y ya lo vemos demasiado común, no deja de espantarnos o no deja de generarnos alarma, pero ¿en qué parte del mundo un estado puede justificar esa cantidad de homicidios? Vamos a recordar las cifras específicas. El periodo de gobierno de Felipe Calderón terminó con más de 104,089 homicidios dolosos. Uh-huh. 104,000. Estamos hablando prácticamente de un municipio michoacano. Sí, claro. Pues es el exterminio. O sea, estamos hablando evidentemente de... Genocidios. Se podría llamar. Bueno, no. sí, Por la cantidad. por la cantidad de personas, estamos hablando de una importante cantidad de población. Por supuesto. Y si le sumamos lo que se lleva en el actual periodo de gobierno federal, estamos hablando de que se llevan alrededor de 85,456 homicidios dolosos, casi 200,000 habitantes. La población oficialmente registrada ante el INEGI del municipio de Lázaro Cárdenas es de 135,000. O sea que por mucho ya se rebasó. O sea, estamos... Fue Lázaro Cárdenas y un poquito más de otro Exactamente. O sea, la cifra es alarmante. ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de esta lucha entre cárteles que parece no terminar y que también refleja la cantidad de gente que está metida. ¿Qué es lo que está pasando? Pero también cabe la pregunta de
el discurso que nos han venido las autoridades manejando. Son los reductos del crimen organizado los que operan en este momento. Reductos, podemos catalogarlos como tal cuando al menos la Secretaría de Seguridad Pública evidencia que hay por lo menos 7 grupos delincuenciales disputándose el poderío en Michoacán. ¿Estos son los reductos? Pues yo no quisiera pensar de que tenemos crimen organizado. Existe. Vamos a las causas. Digo, los cárteles ahí están tratando de ganarse los territorios del estado, Michoacán. Sobre todo aprovechan las condiciones geográficas, porque hay municipios donde realmente es muy difícil el acceso. Es muy difícil mantener un control por la zona orográfica, los cerros, las grandes planicies, los grandes valles, montañas, selva tropical, todo esto termina siendo también factores que pues, es difícil mantener un control sobre un territorio de este tipo. O sea, es muy complicado. Pero agrégale las condiciones socioeconómicas. Claro. ¿De la gente tiene empleo? Bueno, también el INEGI reveló una encuesta del 2016 donde tan solo, hablando de jóvenes, más de 25,000 jóvenes no tuvieron una oportunidad de empleo en 2016. Entonces, ahí una respuesta a tu interrogante, ¿no? Por ejemplo. Y también hay que reconocer qué clase de empleos son los que consiguen. Exactamente. O sea, ¿cuánto es el salario mínimo que están cobrando y cuántas son las horas que están trabajando? Si tú pones a un joven que digamos que dejó la primaria o la secundaria por necesidad de trabajar y esta persona está ganando alrededor de unos 80 pesos diarios. Y se me hace mucho. Y si le va bien. Es el mínimo, seguramente. Y si le va bien en 80 pesos diarios por 8 horas o a veces hasta 12 horas trabajadas, pues y le ofrecen un trabajo donde va a ganar más dinero, creo que, aunque no, como dices, no justificarlo, la lógica es que va a buscar donde pueda sobrevivir, donde pueda tener una mejor calidad de vida, entre comillas, ¿no? El espejismo, pues. Mayores y mejores oportunidades. Ingresos. Ingresos, ese es el término. Tienes toda la razón. Ingresos. Y a esto agrégale que no solamente son los que han dejado la escuela. ¿Cuántos universitarios? O sea, ¿cuál es el escenario que enfrentan los que egresan de una carrera universitaria? Revisaba una infografía hace un par de días. Me la encontré en redes sociales y decía, nivel maestría, prepárate para ganar 15,000 pesos al mes. Nivel licenciatura, entre 6 y 8. Preparatoria, 4, 6. Secundaria a prepa, entre 3 y 4. Pero ya de primaria y estudios truncos, o ni siquiera concluidos de educación básica, y mencionaban esto. El mínimo, entre 65 y 80 pesos por día laborado. Entonces dices, pues sí es alarmante, ¿no? Porque tan solo yo lo pongo en este panorama, y no es porque demandemos salarios muy altos, pero ¿cuánto le cuesta al Estado? Ya no hablamos de una universidad privada. ¿Cuánto le cuesta al Estado la formación de un universitario? Más de cuánto le cuesta también al Estado, que esa es una cifra que también se tiene que considerar. ¿Cuánto le cuesta a una familia? No, claro, tener a un hijo, por ejemplo, del interior del estado. Exactamente. Entonces, si tomamos en cuenta este contexto complejo que enfrenta a la sociedad mexicana y que apunta a no a mejorarse, entonces, digo, no, insisto, no justifico que porque algunos deciden inclinarse hacia la delincuencia. Pero ante un panorama donde, por más que digan que las cuestiones macroeconómicas van avanzando, que el PIB, del Producto Interno Bruto, que solamente mide aspectos grandes de la economía, en lo local, en lo de abajo, eso ya no llega. Es muy diferente la realidad. Por supuesto. Indiscutiblemente. Sí, hay que ver nada más cuánto cuestan los limones y cuánto cuestan el frijol, las tortillas, el maíz, lo básico. O sea, ya antes era frijoles y tortillas, hoy es frijoles o tortillas. Te lo juro, quienes nos escuchan en Apatzingán, donde cuesta 20 pesos el kilo de tortilla,
pues seguramente habrá familias que así lo ven, ¿no? Frijoles o tortillas, ya no es frijoles y tortillas. Y el queso, bueno, ya es un artículo de lujo, ¿no? Sí, los sueldos son muy mal pagados. Yo procuro poner este contexto porque creo que también es injusto, hablando en un problema tan sentido como es el tema de la violencia, es injusto no tomar en cuenta que Todos es los un problema factores, ¿no? multifactorial. Claro, es una suma de partes. Exactamente. Y a estas partes, por ejemplo, le podemos agregar el asunto del comercio de drogas y el trasiego. Antes de que hubiera esta ola de criminalidad y de violencia en el país, no significa que no existiera el crimen organizado. No. Pero México era una zona de tránsito. No de consumo. No de consumo. Y entonces, ante un cambio o endurecimiento, no sé qué pasó, más bien en Estados Unidos. Pero sí hubo un cambio, incluso desde Lázaro Cárdenas, tengo entendido que antes había el uso de la marihuana, con las abuelitas que lo utilizaban de forma medicinal. También había otro uso de otras plantas medicinales para curarse. Y hubo un momento justamente presionados por Estados Unidos que se rigorizó esta cuestión del uso de las plantas medicinales, incluyendo algunas plantas como la amapola, la marihuana y todo eso, y fue que empezó a generarse el negocio del narcotráfico. Y paradójicamente en Estados Unidos se avanza de manera significativa en el tema de la legalización, y en México sigue siendo un tema tabú que para sigue uso medicinal, pero todavía está en estudio y va a haber no sé cuántas cosas porque hay que probarle eficaz. No, es todo de por sí, complejo, ¿no? Cuando es un tema que ancestralmente en México ahí tiene la respuesta. O sea, no hay utilizado. mucho que investigar, Ajá. ¿no? En fin, vamos a una pausa. Regresamos en esta mañana de sábado. La invitación para que usted permanezca en la sintonía de Así es la Noticia en Michoacán. Bien, pues ya regresamos en esta mañana de sábado. Gracias por continuar en la sintonía de Así es la Noticia en Michoacán. Hablemos de, pues sí, este tema que ya le compartíamos en el bloque anterior, las cifras y este alarmante incremento en el número de homicidios dolosos en nuestro país en lo que va de este 2017, pero también el contexto en el que arrancan estas cifras y lo que viene. ¿Qué viene? Pues el proceso electoral del año próximo. Indiscutiblemente va a ser un tema que pues va a estar muy ligado y usted se preguntará ¿por qué? ¿Cómo va a ser, cómo se estará dando el comportamiento de estos grupos delictivos en medio de la renovación del Poder Ejecutivo Federal? Yo sobre todo lo pongo en el contexto de que desde hace algunos años la autoridad electoral, en este caso el hoy Instituto Nacional Electoral, pues de manera reiterada señalado no se permitirá, no se tolerará pues que se infiltren estos grupos delictivos en el proceso. Hablemos de financiamientos, hablemos de lo que usted quiera, pues de que metan la mano. ¿Será posible? Una, el que no suceda. Y dos, si sucede, detectarlo, sancionarlo. Voy a hacer una reflexión y escuchaba parte de este argumento que dije, caray, ¿por qué no lo habíamos visto de pronto, no lo vemos de pronto de esa forma? Hablando específicamente, por ejemplo, el INE, pues está sujeto a un reglamento, pero finalmente es como el agente de tránsito que está en los semáforos, que está dando el paso y todos están enojados y se pasan el alto o no se lo pasan. Que esperan que la gente les dé la luz o que no se las dé, que les dé por un lado, por otro, y que si se pasan y lo sanciona, buscan el conductor busca sobornarlo o buscar los mecanismos para librar la acción de la justicia, ¿no? ¿A qué es a lo que voy con esto? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del agente de tránsito que no puede controlar todo eso o del conductor que decide cómo... hacían la comparación de que en otros países, por ejemplo, no hay ni siquiera agentes de tránsito. ¿Qué significa esto? Que los conductores están bien educados, ¿no? Claro. Entonces, si lo trasladamos al terreno político, electoral,
social, y tiene que ver con todas las esferas, quién es básicamente, de alguna manera, digo, quizá es exagerar, pero quién es en parte también el responsable de toda esta situación que se vive, por ejemplo, en materia electoral. Obviamente es en los partidos políticos, que son los que han impulsado a figuras de muy cuestionable reputación. No me vas a decir, por ejemplo, con Javier Duarte, con toda esta generación nueva de gobernadoras. El nuevo PRI. Exactamente. Bueno, hay que ver el viejo PRI para también. Bueno, claro, PRI. pero aún así volvemos al punto. O sea, los quisieron vender como el nuevo PRI. Pero ¿quién es el responsable? O sea, ¿quién los validó? Para de entrada, ¿quién los validó? Claro. Y también, siendo responsable, la misma sociedad a veces conoce perfectamente ese historial. Pero no dice nada, no decimos nada. Porque hay esa costumbre de que a lo mejor en algún momento determinado, en esa fila me va a tocar a mí, voy a ser beneficiario de esa estructura y se visten igual, hablan igual porque quieren en algún momento ocupar esos puestos de poder. El wannabe discursivo de la política, ¿no? O sea, pasa. Yo he conocido mucha gente de bajos recursos y de media, o sea, de media clase, de clase media, que ese es su discurso. ¿Por qué voté por el PRI? Porque pues me va a ir mejor con ellos, o sea, me van a dar esto, me van a dar aquello, entonces siempre todo está a favor de que van a recibir algo a cambio, ¿no? El asistencialismo. El asistencialismo es una práctica que hasta creo que me acuerdo, mi bisabuelita, que todavía la conocí, era de las que iba por sus cubetas del PRI, con sus despensas. Y entonces vemos, o sea, pues sí. En el terreno político, electoral, ¿cabe el riesgo? Sí existe el riesgo de que se infiltre el crimen organizado. ¿Por qué? Porque hay cierta permisibilidad. Si no hay denuncia... De la autoridad. Y por un lado, por la parte de la autoridad, que debe de hacer mejor sus labores de investigación, pero también por otra parte de la ciudadanía. Que es lo más preocupante, ¿no? Exactamente, porque hay un respaldo constante de eso. Por ejemplo, vamos a la célula inmediata que tiene más contacto con la sociedad, los municipios. La sociedad conoce medianamente, por lo menos, y tiene los antecedentes de quien quiere ser alcalde, de quien quiere ser regidor. ¿Tiene algún referente? Claro que sí. Y entonces llega el momento de que, es que está bien coludido. Por Dios, o sea, puede haber a lo mejor sus excepciones de que en el transcurso de que estaba gobernando se dio fue tocado la por colusión. La tentación. Exactamente. Pero regularmente ya tienen un historial que la misma ciudadanía conoce. Se llaman principios. Y entonces, valores. Si no tienes los elementos para denunciar, pero tienes por lo menos ahí la espinita de que tienes ahí, de que ya escuchaste en algún momento, pues sabes qué, hago mis reservas y pues no voto por esa persona, ¿no? Claro. O vas viendo el desarrollo. ¿Y si no hay opción de otras personas? Es que ese es el asunto. Porque yo a veces, o sea, yo veo desde esta parte, ¿no? Porque también, y si tu plantilla de opciones es limitada y todos los colores que tú ves, ninguno te llena el ojo porque sabes, como tú dices, vives en el municipio y sabes que Menganito tiene tales prácticas, pero el otro Menganito tiene otras prácticas. Y el otro tiene unas, pero no son tan graves como las anteriores, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es el menos peor, ¿no? Exacto. Pero es que es como, en esta actualidad, y sobre todo, por ejemplo, en Michoacán, que ya entró en vigor la ley de mecanismos de participación ciudadana, también la sociedad ya no tiene elementos para no participar y decir, bueno, a lo mejor yo no soy candidato, pero puedo formar parte de un organismo de observación ciudadana. Pero no queremos. Ese es el punto. No queremos, no nos interesa. Exigimos mucho, sí, pero a la autoridad. Queremos que todo lo resuelva la autoridad. Nosotros no queremos hacer esa parte. Exactamente. Y entonces, ¿dónde están los especialistas o el ciudadano de buenas intenciones que diga, sabes que voy a observar y voy a decir que es donde... Se acabaron. Se extinguieron. No puede suceder así nada más como así. O sea, tiene que... Bueno, yo soy de los que piensa que si realmente se busca transformar algo, pues tienes que meter tú también. O sea, no puedes quedar solamente fuera. Sin duda. Entonces, hay mecanismos. Es una relación amo y esclavo hegleriana que le llamamos acá en psicología y en filosofía. Claro.
Ya llegó la experta en temas psicológicos. Ajá. Pero es que sí, es algo que se ha visto durante la historia, a lo largo de la historia, y por algo funciona también la política y por algo funciona la democracia de esa forma. Porque es una democracia, está muy padre que alguien de todos nos tengamos un chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Pues tenemos a Peña Nieto, ¿no? O sea, cuando algo no sale, cuando algo no sale bien, pues es culpa de Peña Nieto. O sea, termina uno culpando como sociedad a algo, o los feminicidios es la autoridad, ¿no? Cuando yo sé que mi vecino está golpeando a su mujer, pero no digo nada. o yo misma agredo a otras personas. La justificación de la violencia. Exacto, y no me doy cuenta de que estoy propiciando la violencia, pero eso sí, son los demás y no yo, o en este caso, mejor un chivo expiatorio, que es la autoridad, que es el gobierno, y pues ellos también tienen que tomar ese papel. Porque para que se dé una relación de amo y esclavo, uno tiene que tomar el papel de esclavo y el otro tiene que tomar el papel de amo. O sea, si no, no funcionaría el asunto. Y por eso... Esa es una dinámica que se tiene que romper. O sea, no está... Es que no queremos justificar. No, pero sí es entendible. Sí, es entendible. O sea, y además es 100% aplicable. O sea, basta voltear y ver, detenernos un poco y decir, a ver, ¿cómo está funcionando este sistema? ¿Cuál es el rol que yo estoy desempeñando? Sí estoy aportando, estoy haciendo lo que me toca, porque quejarme creo que en cualquier instante del día lo hacemos y en reiteradas ocasiones, pero el accionar, el decir, estoy viendo que, y hay varios ejercicios que incluso han trascendido en redes sociales, por ejemplo, esos experimentos sociales donde asaltan a una mujer o hay un intento de violación que es actuado, evidentemente, pero nadie se mete. O sea, entre cientos de personas en el día a día de la Ciudad de México, por ejemplo, y nadie hace nada. Y esto me lleva al primer tema que tratamos, que tiene que ver con la violencia. ¿Por qué? Porque la dinámica económica social nos ha llevado a estar sumergidos y a pensar solamente en uno mismo y a perder la empatía con el otro. Y aterrizándolo en lo local, hablemos de lo que pasó hace un par de días en una ruta de los colectivos aquí en Morelia, donde una persona de la tercera edad arremetió a balazos contra el chofer, presumiblemente porque el pasajero se incomodó por la forma en que conducía la unidad esta persona. ¿No fue que estaba manejando y se bajó de la camioneta? Algo así? Es que hay varias versiones. Hay varias versiones. La que yo conocí en el primer momento fue esta, ¿no? Que se incomodó porque... Pues la otra versión es de que con el camión le pegó a la camioneta donde él iba y creo que le destrozó un cristal y lo persiguió y se bajó y le disparó. Cualquiera que sea la versión correcta de los hechos. Aquí lo que estamos observando es justamente esta relación dañina de la cual estamos hablando. Ahora, ¿por qué la población recurre a esto? Porque no ve resultados de las autoridades. Una, porque no ve resultados, y otra, porque el nivel de impunidad es grandísimo. No pasa pues nada. Entonces, creo que el cuestionamiento tiene que ser mucho más a fondo. O sea, y como sociedad, y pasando más allá de la queja, el cuestionamiento tiene que ser a fondo, pero un cuestionamiento en el cual genera responsabilidad propia. Ahora sí que un cuestionamiento inclusivo, donde nosotros también vamos en el mismo, ¿no? No solo es la autoridad. Y mire que no busco defender a nadie, pero creo que sí se trata también de accionar estos mecanismos de participación, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Un sistema anticorrupción con un fiscal a modo, con un consejo ciudadano a modo y con sesgos partidistas que no van a ser más que agencias de colocación de compromisos políticos. ¿Por qué? Porque en las convocatorias ni usted, ni yo, ni nadie se interesa en participar. Así de simple. Y es un círculo vicioso porque, por ejemplo, retomando el tema de los observatorios, la autoridad tiene la obligación de darle máxima difusión a este tipo de convocatorias para los ciudadanos. También tiene la obligación de formar ciudadanía a través... Es que nosotros como sociedad tenemos nuestra responsabilidad, pero la autoridad está para magnificar sus acciones en función de la sociedad. Detonar. Si ellos no lo hacen, no es una justificación, pero bueno, si ellos no lo hacen,
pues bueno, el impacto va a ser menos. Lo vimos en los observatorios, por ejemplo, en el caso de Zamora. Se registraron 19 al principio y se evaluó el Observatorio Ciudadano con 19 personas. Dirías tú, ¿19? Oye, ciudadanos de Zamora que están interesados en observar el actuar de su autoridad. Dices, ¡bravo! ¿Y cuántos llegaron al final? Llegaron solo 10, solo 9. Y por eso... Por tanto, no alcanzó ni siquiera la mayoría del quórum para poder declarar instalado el Consejo Ciudadano. Y no hay. Y no hay Consejo Ciudadano. No hay Observatorio Ciudadano para Zamora. Y solamente fueron 3 los ayuntamientos que convocaron, o sea, que fueron avalados. Dentro de esta primer convocatoria. Observatorios, exactamente. Que habrá que esperar ahora hasta que pase el proceso del 2018. Exactamente. ¿Y qué son? ¿60 días para comenzar otra vez con este tema? Uh-huh. No, para el 30, ya el 8 de septiembre empieza el periodo electoral. Por eso, pero es después de la elección. 2 meses. Después, 2 meses después de la elección cuando podrán reactivarse estos temas. Claro. Me voy a remitir a otra cosa. Adelante. Hay un argumento que dice, que he escuchado muy reiterativamente en algunas partes de la sociedad, es que tú como ciudadano, tú hazte responsable de ti mismo. Yo respondo de mis actos. Las oportunidades tú te las generas. Meritocracia. Si tú estás jodido es porque quieres. En parte voy a decir que tienen cierta razón porque uno mismo pues, se levanta con ganas o no de echarle ganas a la vida, ¿no? O sea, sí es cierto, hasta cierto punto. Eso no exime de la responsabilidad de la autoridad de generar las mejores condiciones y de generar condiciones de equidad. Exacto, es que ahí radica el problema. Yo me levanto con toda la actitud. Por eso. Yo le echo ganas a mi día a día. Por eso. Pero cuando salgo a buscar empleo, me encuentro en que voy a tener un trabajo eventual con un contrato de 3 meses, que me van a pagar el mínimo, donde no hay prestaciones. Y volteo y de este otro lado me encuentro una suma 10 veces mayor. Claro, es una actividad ilícita, pero pues formal una y informal la otra, ¿no? O sea, yo tengo que llevarle de comer a mi familia. Lo que yo requiero, pues son monedas para costear mis necesidades. ¿A dónde volteo? ¿Cuál opción tomo? ¿Voy con toda la actitud? Ánimo delincuencia, dicen. Ánimo delincuente, claro. Sí, bueno, insisto, más que justificar, creo que es entender lo que está sucediendo. Y es creo que la parte donde falta actuar. Cerrando el círculo de este tema que hemos tocado desde el principio, falta prevención. Indiscutiblemente. Bueno, pues vámonos ya a la pausa. Ya tenemos que ir a la pausa desde hace varios minutos, así que la invitación es para que usted pues nos acompañe al regreso. Hay otros temas que compartir con usted en esta mañana de sábado. Regresamos. Así es la noticia en Michoacán. Bien, regresamos en esta mañana de sábado. Gracias por continuar en la sintonía de Así es la noticia en Michoacán. Hablemos de las acciones que ejecutan los ayuntamientos, particularmente el tema de obra pública. Aquí hay varios temas que me gustaría traer a la mesa. Uno de ellos, sí, el tema del mantenimiento, principalmente las vialidades que en esta temporada de lluvias, híjole, pues salen a relucir baches por doquier, particularmente aquí en la ciudad de Morelia. Pues bueno, hubo un llamado a la paciencia, a la calma de los ciudadanos de parte de las autoridades municipales y pues esto ante los múltiples baches que se tienen por las diversas vialidades, insisto, de esta municipalidad. Algunas, habrá también que precisar, competen a la autoridad municipal, otras a las autoridades estatales. Lo cierto es que pues eso es lo que creo que menos nos interesa a los ciudadanos o a quienes tenemos la necesidad de transitar por estas vialidades. Si le compete al Estado o al ayuntamiento, lo que queremos es que haya una solución. Pero también, pues hablemos de estas obras como la peatonalización del centro histórico de Morelia, donde en una primera etapa se nos dio a conocer el cierre de 7 vialidades. Estas, pues, se convertirían en espacios peatonales. Las grandes ciudades, ha precisado la autoridad municipal, se caminan, y es el caso del centro histórico de Morelia, que, bueno, pues con esta inversión que se dio en un primer momento para el tema de la peatonalización, comenzó con pues los trabajos tendientes a la colocación de adoquín, bancas y pues prácticamente la
habilitación de estos espacios para un disfrute de las familias morelianas, los turistas y demás. Un tema que prácticamente ya está a punto de concluir, pero pues recientemente se ha dado a conocer que una de estas 7 calles que se anunció cerrarían al tránsito vehicular para convertirse en zonas peatonales, pues prácticamente se convierte en semi-peatonal. Es la Ignacio Zaragoza, ahí en el centro histórico de Morelia, que bueno, en honor a la verdad, desde que inició el proyecto nunca ha sido peatonal. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un estacionamiento a prácticamente la mitad de esta calle Ignacio Zaragoza, casi esquina con la Francisco y Madero. Del otro lado tenemos un hotel. De ambas aceras hay necesidad de que transiten vehículos por la zona. Particularmente, bueno, pues ¿qué pasaría con el estacionamiento si esta se convierte en peatonal? Pues prácticamente terminan con el negocio, ¿no? Y pues parece ser que el ayuntamiento recula y finalmente, insisto, podríamos hablar de estas 7 calles como semipeatonal. Pues nos lleva al punto que hemos tratado en lo que se refiere al tema de obra pública, la planeación. La planeación. Y en este caso, en una obra en la que trastocas intereses obviamente comerciales, donde la zona del centro histórico de la ciudad es altamente comercial, su vocación es comercial y turística. Yo soy de los que cree que la obra de peatonalización como tal, yo estoy a favor de ella. Digo, he estado pasando por algunas calles, por ejemplo, la que está al lado de Las Rosas. Uh-huh. La Nigromante. Nigromante. Es muy a gusto poderte sentar. Sí genera, sobre todo la realización de obras, sí genera cierto caos vehicular. Sí. Y sobre todo porque también vas rompiendo dinámicas de circulación. Claro. Obviamente en esta transición se genera este tipo de cuestiones, pero yo sí estoy a favor de la peatonalización porque sí da la oportunidad al peatón de disfrutar la ciudad desde otra perspectiva. Pero, por ejemplo, en este caso concreto de esta calle específica, de lo que es la Zaragoza, pues es obvio, tienes un estacionamiento ahí. Te va a generar un problema vehicular, planeación, consulta. Pues llegamos al punto de que las decisiones pareciera que se están tomando al vapor, con el afán de generar una obra de impacto, con el afán de tener una obra de relumbrón, no sé. Parece que se están tomando decisiones apresuradas con falta de planeación, vaya. ¿Y qué es lo que está significando esto? Pues que una inversión que se está haciendo... Dinero. Exactamente. ¿Y quién va a pagar? ¿O quién ya pagó por esta obra? Los ciudadanos. La propia población. Claro. Eso es un dinero que se está tirando a la basura porque no se planeó bien desde el principio y no se consultó a los comerciantes. No se llegó a un acuerdo. Pero esto es más allá de la consulta, que creo sí es importante. Creo que es una cuestión de lógica. Si ahí tienes un estacionamiento cuya vialidad es la única entrada y salida de los vehículos, ¿cómo pretendes hacer peatonal esta zona? Y un hotel que tiene ballet parking, ¿no? Además. De hecho, la principal problemática que siempre ha surgido en esa calle, pues fue la problemática del hotel con los comerciantes y el estacionamiento, que desde principios hubo quejas por parte de los comerciantes y más ahora sí que de los de enfrente con los de lado, porque el hotel empezó a aprovechar esta situación de la peatonalización para dejar ahí sus carros, ¿no? Entonces ya no era peatonalización y ya no dejaba entrar a los carros del estacionamiento. Esa fue una de las principales causas que ya se prevenía desde que empezó la obra, que empezaron a darse cuenta de que iba a ser aprovechado por parte del hotel. Y que mire, más allá de estos conflictos y el tema de la planeación, me llama también la atención cómo cierras 7 vialidades en un espacio en el que además los cajones de estacionamiento son limitados, hablando del centro histórico, pero buscas darle al traste a uno de los pocos estacionamientos públicos que hay en la zona, donde además se complica pues con este tema del cierre de vialidades, a dónde vamos a llegar. Entiendo también la autoridad lo que está buscando es
un tema de cambio de hábitos y que la movilidad ya no sea necesariamente en vehículo hacia el centro histórico. Pero ¿qué alternativas tenemos? El transporte público, que a mi gusto es deficiente aún. Basta. ¿Qué otra alternativa tenemos? Ir en bicicleta cuando no tenemos las condiciones ni la cultura para poder transitar hacia este transporte alternativo. La movilidad es un tema importante y es un tema en el que la sociedad también tenemos que entrar en conciencia. Porque todavía hay esta insistencia de moverse y buscar estacionamiento en la calle, en esta... ¿Y qué más queremos? Que si vamos a Palacio Municipal, afuera. Entonces no funciona así. No debería de funcionar de esa manera. Claro. Tenemos que pensar ya en otro esquema. Pero aún así esto no justifica que se supone que estás impulsando una obra que pretende mejorar la movilidad, la esté complicando. Es un contrasentido. O sea, específicamente en esa calle Zaragoza, ¿cómo pretendes mejorar la movilidad? Que ese es el argumento, también embellecer, pero bueno, mejorar la movilidad, de que la gente se sienta más a gusto, y resulta que es justamente ese tramo específico donde se están generando conflictos vehiculares. Y además de mejorar la movilidad, Héctor, privilegiar al peatón en una calle semipeatonal. Y que a fin de cuentas no lo estás privilegiando porque como estaba anteriormente, había esas boyas de seguridad que pusieron para que tuviera la parte de los peatones, pues limitaba como a 1 metro 10 centímetros el espacio para que la gente pudiera caminar por la zona peatonal, que podríamos decirlo, porque si decimos que la otra parte es para el estacionamiento, pues solo era esa pequeña parte para los peatones. Claro. Como muchos decían, o sea, yo tenía que estarme revisando en la parte de atrás, porque esa zona ya está ocupada por otros peatones, fijarme si no viene un carro. Entonces vuelve lo mismo, o sea, ¿dónde queda la peatonalización y dónde queda la procuración de la seguridad del peatón? O sea, es nula. Al momento de poner el mismo nivel, el suelo del carro con el suelo del peatón, pues ¿dónde lo proteges al peatón? O sea, esas boyas no los iban a defender. Yo debo ser franco, yo estoy a favor de una peatonalización y sobre todo en una zona tan hermosa como es el centro histórico de Morelia. Yo me encanta caminar y no soy moreliano como tal, pero me encanta disfrutar la ciudad caminando. Entonces, si hay mecanismos de movilidad que me permitan hacerlo, sin preocuparme por el carro que va a pasar sin medidas de seguridad y que va a pasar o sea, eso no, digo, no. Es un pendiente menos. Claro, entonces, insisto, creo que para una obra de este tipo, obviamente se requieren grandes acuerdos y que también implica un sacrificio de todos en algún sentido. Indiscutiblemente. Yo tampoco soy moreliano. En un momento tenía ciertas dudas sobre este proyecto. Conforme fue avanzando, lo comencé a dimensionar. No lo veo mal. Creo que es un tema benéfico. Sobre todo tomando en cuenta que somos una ciudad pues con un flujo turístico muy importante, claro, y que el centro histórico representa pues una cuestión económica en cuanto a prestación de servicios sumamente considerable para la capital michoacana. Le doy ese voto de confianza al tema de la peatonalización, pero el que ya surja en este tipo de situaciones me hace pensar en que, híjole, sí, entonces era de verdad el tema privilegiar al peatón, hacer este tipo de espacios funcionales y atractivos, porque finalmente es un atractivo. Venir a caminar al centro histórico de Morelia es un atractivo. Habrá evidentemente todavía temas ahí que atender, como pues este tema de los comercios que están además ahí con una lucha también de que no están contentos del todo con la peatonalización, el transporte público y demás, pero poco a poco tendrán que irse superando. Sí, por supuesto. Insisto, tiene que ver con la planeación del desarrollo. Ahora, esto lleva al siguiente punto. Se están beneficiando los estacionamientos, claro, los espacios dedicados para brindar estacionamiento a quienes ya no pueden estacionarse ahí, porque además también ya se redujeron algunas calles en ese sentido. Entonces, se les está todavía permitiendo, o sea, hay irregularidades en los estacionamientos. O es a modo como se aplica la ley.
Exactamente, o se está buscando de alguna manera, pues, o se busca beneficiarlos a ellos. Unos cuantos. Entonces, hay una serie de dudas que surgen. Y hablamos de conflicto de intereses. Y hablamos de mucho dinero. Indiscutiblemente. Aparte surge otra cuestión que he escuchado mucho, molestia de parte de las redes sociales de la gente, que se cree que este tipo de peatonalización va a favorecer para que algunos puestos establecidos pongan sus mesas y las invadan, como el caso de los portales. Los portales, ¿no? Que es un caso que también tiene esta parte. Por ejemplo, yo sí soy de Morelia y también desde que supe que iban a peatonalizar, yo fui la primera que aplaudí la medida. Sin embargo, si analizo esta cuestión de que empiezan a poner puestos en las partes donde va a haber calles, por ejemplo, Querétaro es una de ellas. Querétaro es una ciudad hermosa, pero sí tiende mucho a eso. O sea, estas calles que están peatonalizadas están llenas de restaurantes. Y yo siento que por ahí va la visión de Alfonso. Pareciera que es así. O sea, no, a fin de cuentas no deja de ser empresario. O sea, al final de cuentas podríamos ser muy mal pensados y creer que lejos de un tema de movilidad y disfrute de las calles de Morelia para el turista o para el ciudadano, es una cuestión comercial la que está de fondo. Sí, eso es lo que dice la gente, es lo que cuestiona, porque cuestiona esta parte de que se estén retirando los ambulantes como parte de que están invadiendo. El gobierno y toda esta situación. Pero dice, ¿qué pasa con los portales? Creo que hay una cuestión de que creo que es propiedad privada, ¿no? Que decían que los portales son propiedad privada, entonces pues ellos no pueden decirles que no. Calles? Y yo me quedé así de, pero pues sí es una vialidad. A fin de cuentas yo también disfruto de los cafés de los portales, pero cuando paso por ahí, pues sí hay momentos incómodos en los que se llena el flujo de la gente. Sí, un fin de semana es imposible, ¿no? Y no el día puedes festivo pasar. No se diga. Claro. O sea, no puedes pasar. O sea, hay que ver estas dos cuestiones. ¿Qué es eso? Como dijo él, o sea, si realmente es por la movilidad o hay otro interés. ¿Y qué tan inclusivo resulta también? Porque si a nosotros se nos hace complicado circular e ir esquivando mesas y sillas, pues imagine usted un invidente. Y lo llevo a otro tema que en su momento la autoridad también trajo a colación, y era el que tuviéramos señalamientos en braille sobre el nombre de las calles y demás. Como que de repente sí hay interés en atender a todos los sectores, pero de repente ahí se les barre y dices, no, a ver, aquí creo que esto simple y sencillamente es un pretexto. Discúlpeme, pero yo así lo veo. Un pretexto que nos puede significar varios pesos. Pues bueno, de entrada estamos viendo una calle en la cual parece ser que se ha reculado. No sabemos exactamente las dimensiones ni las características finales en que habrá de quedar. Pero por lo menos en ese espacio concreto, pues se ve o se evidencia que, bueno, en primer lugar, no se supo dimensionar qué era lo que iba. No hubo planeación. Sí. Y punto. Y entonces te hace cuestionar el resto de obras, ¿no? Así de. Y si vamos y revisamos de una por una. Exactamente. Entonces yo sí creo, te digo, insisto, sí considero que una obra de peatonalización es relevante, pero por lo mismo porque trastoca toda la dinámica social de una ciudad que ha venido funcionando así durante mucho tiempo. Evidentemente, tienes que hacer una obra de este tipo. No vas a tener todos los consensos, es cierto. Pero sí, las mayorías, ¿no? Que esté de acuerdo la mayoría. Y se buscan alternativas. O sea, se buscan alternativas para atender los problemas que de manera inmediata se van a generar. Bueno, pues estaremos pendientes a este tema, esperaremos también la versión de la autoridad y qué es lo que al respecto pues nos emiten como información oficial en torno a esta calle. Ignacio Zaragoza, aquí en la capital michoacana. Una última pausa y regresamos ya prácticamente para despedir esta emisión. Así es la noticia en Michoacán. Bien, estamos de regreso y solamente para agradecerle el favor de su atención en esta mañana de sábado, invitarle para que nos acompañe en la próxima emisión y por supuesto desearle un excelente fin de semana. Dalia González, muchas gracias, buenos días. Buenos días y que tengan un lindo fin de semana. Igual para todos.
Gracias. Muy buenos días, Héctor Tapia. Chucho, Dalia, muchas gracias por acompañarnos, o más bien por esta mesa de diálogo tan rica como siempre, con este cafecito. Y a todos los que nos siguieron, pues bueno, les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, por supuesto, a mis compañeros operadores en cada una de las cabinas del interior del estado. José Cisneros en la transmisión de redes sociales. Soy Jesús Marcha, nos escuchamos en la próxima.